La luz del sol se refleja sobre las armaduras metálicas de los 500 conquistadores españoles que se adentran en el territorio de los bravos Omahuacas. Desde lejos, ellos los observan y piensan que Tata Inti se los está señalando para que puedan atacarlos con más precisión. Hace unas cosechas atrás, recibieron la noticia de que estos hombres habían derrotado a los poderosos incas en solo un día. Pero hace muy poco, vieron llegar a un grupo pequeño de ellos y comprobaron que se los podía matar. No son dioses, y nadie aquí parece tenerles miedo. Diego de Almagro va a la cabeza de este grupo. Llegó al Perú hace algunos años con la expedición de Pizarro y ahora está explorando el sur del imperio junto con 1500 hombres. Solo 500 son españoles. Marchan también 300 esclavos africanos y el resto son indígenas. El conquistador va a reclamar para sí todo lo que encuentre a su paso. En Cusco lo alentaron contando la historia sobre un reino lleno de oro y plata, mucho más rico que el mismo Tahuantinsuyo. Pero en realidad todo era un engaño. Los incas preparaban un alzamiento y su verdadera intención era dividir a los invasores y debilitar así su resistencia. Marchan junto a Almagro y su grupo Pauliu Tupac, hermano de Manco Inca, monarca títere puesto por Francisco Pizarro para mantener la fachada del extinto imperio. También los acompaña Villac Humu, un sacerdote del sol, quienes oficiaban de embajadores para que los pueblos que iban encontrando les prestaran pleitesía a los extranjeros blancos. Hasta ahora lo habían logrado, pero estaban a punto de entrar en un territorio que se les había manifestado recientemente hostil a su presencia. Apenas pusieron un pie en su majestuoso territorio, los indígenas comenzaron a atacarlos, produciéndoles numerosas bajas. El propio Almagro estuvo a punto de perder la vida cuando una flecha dio en el corazón de su caballo. Cayó al pedregoso suelo y al levantarse se vio rodeado de indígenas que podrían haberlo capturado de no ser por la rápida intervención de sus hombres. De esta manera continuaron su marcha, siendo permanentemente asediados hasta llegar al Valle del Lerma, donde encontraron algo de alivio y pudieron descansar un tiempo. Comenzaba a pensar Almagro si cuando decidió continuar la marcha unos meses atrás había sido lo correcto. A comienzos de enero, luego de recoger la cosecha de maíz en Tupiza, había ocurrido que una gran cantidad de indígenas quechua habían desaparecido junto a Villac Humu. Almagro pensó en el retorno a Cusco, temiendo una posible revuelta en aquella capital, pero decidió continuar en busca de su ansiada recompensa: oro, poder y fama. Pensó don Diego que de aquel alzamiento bien podrían hacerse cargo la gente de Pizarro. Ahora su mente estaba en continuar hacia el sur y preparar el gran cruce de esa enorme cordillera que tenía permanentemente a su costado derecho. La marcha seguía siendo tortuosa debido a que continuaban siendo atacados por los implacables guerreros calchaquíes que los emboscaban en cada vuelta del camino, quebrada, paraje o descanso. Murieron muchos más de lo imaginado. Los indígenas parecían fantasmas que brotaban desde las rocas que flanqueaban los caminos. Llegados más al sur, en una zona de relativa calma, decidieron que este sería el mejor punto para cruzar la cordillera. Además, necesitaban reabastecerse de alimentos y descansar sus cuerpos ante tan importante viaje. Febrero es temporada de lluvias en este lugar del continente. Se sumaba a esto el deshielo que producía que todos los ríos crecían mucho en tamaño y caudal. Las llamas, que iban muy cargadas, se echaron al suelo y se negaron a continuar. Los pocos indios yanaconas que aún acompañaban a los españoles los iban abandonando al comenzar a subir la montaña, y los africanos que marchaban encadenados se iban muriendo de a poco. Almagro volvió a recordar que unos meses atrás habían tenido una charla sobre los posibles caminos a seguir para arribar a Chile. Uno bajaba desde el altiplano hacia la costa del Pacífico y luego se encaminaba al sur. Era un enorme desierto donde no existía agua dulce para un número tan elevado de personas, ni pasturas para alimentar a los animales. Lo descartaron. El otro era este,
internarse hacia el sur por el Valle de los Calchaquíes y cruzar la altísima cordillera por el Capacñán, un camino consolidado utilizado por los funcionarios incas para administrar su territorio. Se enfrentarían a muy bajas temperaturas y vientos salvajes. Deberían hacerlo con mucho alimento para poder sobrevivir. La situación era de lo más penosa. Los hombres de Almagro apenas podían sostener el peso de sus propias armas. No podían cargar con el peso que les generaban los alimentos y tampoco podían abandonar sus pesadas armaduras. Si habían sobrevivido hasta ahora, era por la protección que éstas les brindaban de los ataques indígenas y seguramente les seguirían siendo vitales del otro lado de los Andes. Decidieron dejar atrás el alimento e internarse en la cordillera así, mal alimentados y pobremente vestidos. Pasarían a más de 4.500 metros solo comiendo raíces y algunas vainas de algarrobo. En estas condiciones comenzaron a escalar los Andes. El frío se hizo intensísimo. Como iban pobremente vestidos, los pocos indígenas que quedaban con el grupo y todos los africanos murieron primero. El grueso del ejército atravesaba padecimientos extremos, ya que el viento en estas zonas desoladas del planeta puede alcanzar velocidades crueles. La mortalidad de caballos y de españoles fue también muy grande. Cuentan que en una sola jornada perdieron 70 caballos, que no fueron capaces de comer. Detenerse a faenarlos significaba una muerte segura por congelamiento. Meses después, las posteriores expediciones pudieron aprovechar la carne congelada de estos caballos y observar con horror a muchos hombres de pie, en la postura en que los sorprendió la muerte. Ningún infierno imaginado por los hombres igualaba a este. Jerónimo Costilla, que había formado parte de esta expedición, mucho tiempo después, en la ciudad de Cusco, contó su experiencia. Se me pegaron los dedos de los pies a las botas de tal suerte, que cuando me descalzaron a la noche me arrancaron los dedos, sin que lo sintiese ni lo echase de ver hasta el otro día, en que hallé mis pies sin dedos. Un gran número de cadáveres iba sembrando todo el camino, mientras una macabra comitiva de cóndores los seguía desde cerca para alimentarse de los cuerpos que iban quedando tirados. Debilitados y casi sin poder caminar, finalmente comenzaron a ver el verde valle de Copiapó delante de ellos. Esto les insufló un ánimo extra para llegar con vida y tenderse en el suelo a reponerse. Habían sobrevivido 260 hombres. Lamentablemente para Almagro no hubo ningún imperio rico en oro para conquistar. Siguió combatiendo con algunos grupos indígenas, pero pronto comprendió que nada de eso valía la pena. En Cusco estaban sus verdaderos intereses, y la revuelta que tanto había temido ya ardía. Decidió regresar. Aún podía ganar la posición política que le asegurara un lugar en aquellas tierras ricas en minerales. Para el retorno, decidieron no volver a enfrentarse con la salvaje cordillera que tantas bajas les había causado. Además, la nieve volvía a cubrir sus alturas. No les quedaba otra opción. Debían atravesar el desierto de Atacama. Planearon dividirse en pequeños grupos de no más de 8 para no agotar las pequeñas cantidades de agua que podían encontrar en los jahueles del camino. Fabricaron recipientes con cueros de guanaco donde podían llevar agua, y así se aventuraron en el desierto. El mayor peligro de este plan era que fácilmente podrían ser atacados por indígenas de la zona, pero eso no sucedió. Durante el día, el sol les exprime sus débiles fuerzas y a punto estuvieron de desfallecer. La luz por momentos los deja ciegos y todo se vuelve blanco, tan blanco como lo había sido la nieve de la cordillera. No dejaban de avanzar. Cada grupo acampaba en donde lo había hecho el otro el día anterior. En poco tiempo pudieron cruzar el desierto sin perder ni un solo hombre, aunque sí muchos caballos. Almagro, cubierto de polvo y heridas, miró hacia las montañas que los habían devorado y entendió al fin que el oro nunca estuvo allí, sino en la obstinación de seguir caminando. Así, en silencio, los rotos de Chile, como se los conocería de ahora en más, desaparecieron en el polvo del desierto y retornaron a Cusco.